Soy Mark, tengo 24 años. Cuando apenas tenía 17, mi propia madre me echó de la casa que mi difunto padre construyó para nosotros, solo para hacer espacio para su nuevo novio y sus hijos malcriados. Mientras estaba de pie en el pasillo, empacando toda mi infancia en baratas bolsas de basura negras, mi madre me miró directamente a los ojos y dijo: «Esta no es solo tu casa, es nuestro hogar. Y Rob y sus hijos también merecen sentirse cómodos aquí». Ella vio a su hijo adolescente de luto salir por la puerta principal hacia la fría noche, eligiendo a un hombre que apenas conocía por encima de su propia carne y sangre. Me humilló, me desechó como la basura de ayer y borró sistemáticamente la memoria de mi padre de las mismas paredes que él pagó con su propio sudor. Pero había una cosa masiva e innegable que ella no sabía: el abogado de mi padre había asegurado estrictamente mi herencia. Y la escritura de esa exacta propiedad inmobiliaria estaba legalmente a mi nombre por completo. Y ahora son ellos quienes lloran en el camino de entrada de concreto, rodeados de sus cajas empacadas, rogándome que no los deje en la calle. Antes de que les cuente exactamente cómo desalojé legalmente a mi propia madre y a su nueva familia de parásitos, denle un me gusta a este vídeo si creen en la justicia absoluta. Y no olviden hacerme saber desde dónde me están viendo en los comentarios de abajo. Ahora, volvamos a donde comenzó esta pesadilla absoluta. Mi padre era todo mi mundo. Sé que muchos hijos dicen eso, pero tienen que entender el tipo de hombre que era mi padre para captar verdaderamente la profundidad de esta traición. No era solo un padre, era una fuerza de la naturaleza. Trabajó como ingeniero civil senior, y su mente era una máquina hermosa y súper organizada. Era el tipo que inspiraba un profundo respeto en cualquier habitación a la que entraba, no porque fuera ruidoso o agresivo, sino porque era profundamente constante. Era el tipo de hombre que guardaba recibos de papel descoloridos de una cortadora de césped que había comprado hacía 10 años, los tenía perfectamente archivados en un pesado gabinete de acero en nuestro garaje, por si acaso la garantía alguna vez era cuestionada. Él planeaba para cada posible escenario que la vida pudiera lanzarnos. Creía en la estructura, en la provisión, y sobre todo, en dejar un legado sólido e inquebrantable para su familia. Pasaba sus fines de semana asistiendo a agotadoras reuniones de la Asociación de Propietarios, solo para asegurarse de que los valores de las propiedades de nuestro vecindario se mantuvieran altos. Administraba su plan de jubilación con la precisión de un cirujano. Estaba preparándose para un futuro que, en última instancia, nunca llegaría a ver. Cuando yo tenía 15 años, esa estructura inquebrantable se derrumbó por completo. Mi padre falleció inesperadamente de un ataque cardíaco masivo y fulminante. Sucedió una tarde cualquiera de martes, mientras él estaba en una obra de construcción. No hubo advertencia. No hubo una larga estancia en el hospital donde pudiéramos sentarnos a su lado y despedirnos adecuadamente. Solo hubo una devastadora llamada telefónica, un viaje frenético a la sala de emergencias, y las paredes estériles y heladas de una sala de espera donde un médico que nunca había visto antes me dijo que mi padre se había ido. Perderlo se sintió como si la gravedad de mi vida simplemente se desvaneciera en el aire. Todo mi mundo se puso patas arriba de la noche a la mañana. Recuerdo estar en el cementerio una semana después, con el amargo viento invernal mordiéndome la cara, mirando el pulido caoba de su ataúd mientras lo bajaban a la tierra. Me sentía completamente vacío. Era un chico de 15 años mirando un vacío masivo, preguntándome cómo se suponía que aprendería a conducir un coche manual, a hacer un nudo Windsor para el baile de graduación, o a convertirme en un hombre sin mi guía principal. El funeral fue un borrón asfixiante de trajes negros, asentimientos de compasión y vecinos dejando interminables cacerolas envueltas en papel de aluminio que no tenía ganas de comer. Esperaba que mi madre fuera un desastre total. Habían estado juntos durante más de 16 años. Nunca se casaron legalmente, lo cual fue una elección mutua que hicieron al principio, porque ninguno de ellos creía en la institución del matrimonio después de presenciar los amargos divorcios de sus propios padres. Pero vivieron como marido y mujer en todos los aspectos que importaban. Esperaba que nos apoyáramos mutuamente. Pensé que navegaríamos juntos por esa casa enorme y dolorosamente vacía, compartiendo historias sobre él para mantener viva su memoria. Pero mi madre no perdió el tiempo en seguir adelante. Entiendo que el dolor profundo hace cosas extrañas e impredecibles en la mente humana. Entiendo que ella podría haber estado aterrorizada de estar sola en esa casa grande, pero la velocidad con la que reemplazó por completo a mi padre fue repugnante y se sintió completamente antinatural.
En un momento estábamos en su funeral, escuchando a sus hermanos hablar de su increíble ética de trabajo y orando por su paz eterna. Y antes de que siquiera tuviera la oportunidad de procesar la realidad de su muerte, ella ya estaba hablando de un tipo nuevo que conoció en una ferretería local. Su nombre era Rob. Parecía que en un minuto estaba sentado en mi cama, mirando el viejo guante de béisbol de cuero gastado de mi padre, tratando desesperadamente de recordar el sonido exacto de su risa, y al minuto siguiente este absoluto extraño estaba arrastrando sus pesadas botas de trabajo por nuestros caros suelos de madera. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de parpadear. Un día éramos solo mi madre y yo tratando de salir adelante, cenando en silencio y de forma deprimente en la mesa de la cocina. Y al día siguiente, este tipo estaba holgazaneando en el sofá de nuestra sala, agarrando una cerveza barata y nacional, actuando como si hubiera estado pagando la hipoteca durante los últimos 20 años. Rob estuvo bien al principio, supongo. Intentó entablar una conversación incómoda sobre deportes escolares y el clima, pero su presencia simplemente no me sentaba bien. Cada vez que hablaba, su voz fuerte y retumbante se sentía como papel de lija raspando las paredes de una casa que mi padre trabajó toda su vida para comprar. Las cosas de mi padre todavía estaban por todas partes. Su sillón reclinable de cuero gastado favorito estaba exactamente donde lo había dejado, en la esquina de la sala de estar. Sus herramientas meticulosamente organizadas colgaban del tablero perforado en el garaje, delineadas con marcador negro, para que siempre supieras exactamente dónde iba la llave de 3/4 de pulgada. Su taza de café favorita, una pesada de cerámica con el borde astillado que usaba todas las mañanas para tomar café negro como la brea, todavía estaba en el escurreplatos junto al fregadero. Se sentía como si mi padre acabara de salir a comprar comestibles y en cualquier segundo volvería a entrar por la puerta principal para preguntarme cómo iba mi tarea. Y entonces Rob se mudó por completo. Y de repente, mi padre comenzó a desaparecer sistemáticamente. Comenzó con cosas pequeñas e insidiosas. La taza de café astillada desapareció. Le pregunté a mi madre dónde estaba y ella casualmente mencionó que la había tirado en una caja de donaciones porque estaba ocupando espacio y se veía desordenada. Se me apretó el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Ocupando espacio. Era una sola taza. Luego, las herramientas del garaje fueron arrancadas sin ceremonia del tablero perforado y metidas en un cubo de plástico oxidado para hacer espacio a los palos de golf baratos y polvorientos de Rob, y a su enorme y feo cofre de herramientas. Mi madre se afanaba por la casa los fines de semana, despejando estantes agresivamente, empacando viejos álbumes de fotos y quitando los títulos de ingeniería enmarcados de mi padre. Forzaba una sonrisa tensa y decía, «Oh, tenemos que hacer espacio para las cosas de Rob, cariño. Tenemos que ser acogedores con nuestro invitado». Yo estaba en el pasillo viéndola empaquetar los caros abrigos de invierno de mi padre para llevarlos a una campaña de caridad. Y mi sangre me hirvió por completo. ¿Cuál era la prisa masiva? No es que Rob estuviera pagando alquiler. No contribuía a los impuestos sobre la propiedad, las facturas de comestibles o los costos de servicios públicos. Simplemente movió toda su existencia justo encima de la tumba de nuestra antigua vida. Se sentía como si mi madre estuviera borrando intencionalmente a mi padre poco a poco, limpiando su existencia de las mismas paredes de nuestra casa, solo para que este nuevo tipo no se sintiera intimidado por el fantasma de un hombre muy superior. Eso dolió de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Pensé que el dolor de perder a mi padre era la peor agonía que sentiría en mi vida. Estaba completamente equivocado. El dolor de ver a mi propia madre borrarlo como si nunca hubiera importado, era completamente peor. Un par de meses después del funeral, mientras la casa se transformaba rápidamente en un santuario dedicado al mediocre estilo de vida de Rob, recibimos una llamada del abogado de mi padre. Recuerdo esa mañana específica de jueves tan claramente porque fue probablemente la única vez desde la muerte de mi padre que realmente sentí una chispa de esperanza genuina. El abogado, el señor Abernathy, era un caballero mayor, estricto y brillante, que había sido amigo personal de mi padre y su asesor legal durante más de una década. Nos llamó a su oficina en el centro. La habitación olía intensamente a papel viejo, madera pulida y cuero caro. Me sentó frente a su enorme escritorio de caoba, juntó las manos cuidadosamente sobre una gruesa carpeta de manila, y explicó la absoluta realidad de mi futuro. Mi padre me lo dejó absolutamente todo a mí. Ni un solo céntimo fue para mi madre porque nunca se casaron legalmente.
No hubo un historial de divorcio complicado ni derechos conyugales automáticos que complicaran la distribución de bienes. Legalmente, ella no tenía una reclamación estándar sobre su patrimonio. Pero mi padre, siendo el hombre superorganizado y profundamente protector que era, fue 10 pasos más allá para asegurarse de que no hubiera absolutamente ninguna laguna legal que nadie pudiera explotar. Estableció un testamento inquebrantable y un fideicomiso en vida impenetrable. La diversa cartera de bienes raíces que había construido durante 20 años, las cuentas de ahorro de alto rendimiento, el fondo universitario masivo al que había estado contribuyendo desde el día en que nací, todo era legalmente mío. Estaba tan bien blindado que, incluso si mi madre quisiera contratar a un abogado turbio y presentar una demanda frívola para impugnar el testamento, se reirían de ella en el juzgado y le cobrarían honorarios legales. El abogado me miró directamente a los ojos y me dijo que mi padre había estructurado esto específicamente para protegerme y asegurar que mi futuro fuera intocable. Estaba completamente abrumado. Yo era solo un chico de 15 años que luchaba en su segundo año de preparatoria, tratando de descifrar el álgebra avanzada y cómo hablar con las chicas. Y de repente, estaba sentado en una oficina de abogados en un rascacielos, escuchando que tenía las llaves de propiedades valiosas y un futuro financiero que apenas podía comprender. Mi madre, sentada en la lujosa silla de cuero justo a mi lado, trató desesperadamente de interpretar el papel de la madre comprensiva y amorosa. Se acercó, me agarró el hombro, su pesado perfume floral asfixiándome, y dijo con una voz dulcemente empalagosa: «Oye, estoy tan feliz por ti, cariño. Tu padre te amaba muchísimo. Esto es una bendición». Pero pude ver el cálculo frío y duro en sus ojos. La máscara maternal se deslizó por una fracción de segundo, pero lo vi claramente, estaba furiosa. Estaba hirviendo de celos. Claramente, había asumido que obtendría una gran recompensa financiera, un boleto dorado para financiar su nueva vida con Rob. Probablemente imaginó vender la casa principal, quedarse con el efectivo y comprar un lugar elegante con su nuevo novio para empezar de nuevo. Pero las cuentas bancarias estaban firmemente selladas. Las propiedades estaban completamente fuera de su alcance. Mi padre se aseguró de ello. Debido a la forma exacta en que se estableció el fideicomiso, ni ella ni yo podíamos liquidar o tocar la mayor parte de la herencia financiera hasta que yo cumpliera 21. Sin embargo, la escritura de la casa principal estaba legalmente a mi nombre a través del fideicomiso de inmediato. Ella no tenía ninguna custodia sobre los bienes. Era solo una invitada permanente en mi casa. No tardó mucho en que sus verdaderos colores se manifestaran a través de la actuación de madre comprensiva. Comenzó a dejar caer indirectas sutiles y calculadas durante la cena. Casualmente mencionaba lo caros que se estaban poniendo los comestibles semanales en Walmart o como los impuestos sobre la propiedad, en rápido aumento, eran una carga tan pesada para una madre soltera que debía soportar sin ayuda. Luego, las indirectas sutiles se convirtieron en una presión directa y agresiva. Constantemente hablaba de lo bueno que sería si yo encontraba una manera de compartir parte de la riqueza con ella una vez que tuviera acceso total, enmarcándolo como un gesto estándar de buena voluntad por todos los años que me había criado. Los chantajes emocionales se convirtieron en una rutina diaria. Suspiraba pesadamente mientras lavaba los platos, murmurando sobre lo mucho que trabajaba para mantener un techo sobre mi cabeza, ignorando por completo el hecho de que mi padre realmente había pagado por ese techo. Luego llegó el día en que finalmente mostró todas sus cartas. Era una tranquila tarde de domingo. Yo estaba en mi habitación, sentado en mi escritorio, tratando de estudiar para un examen de historia crucial. Ella entró, cerró la puerta en silencio detrás de ella y se sentó en el borde de mi cama. Usó su voz suave y maternal, exactamente la misma que usaba cuando yo era un niño pequeño y me raspaba la rodilla en el camino de entrada. Me miró con ojos grandes e inocentes y me preguntó si consideraría firmar unos papeles para transferir la escritura de nuestra casa principal a su nombre. Me aferré al borde de mi colchón, mirándola con absoluta incredulidad. Le pregunté por qué demonios me preguntaría eso. Ella se lanzó a un largo monólogo divagante sobre cómo eso haría las cosas mucho más fáciles con Rob. Afirmó que Rob se sentía increíblemente inseguro viviendo en una casa propiedad de un adolescente. Dijo que lo emasculaba saber que estaba viviendo bajo un techo que legalmente pertenecía al hijo de su novia. Quería mostrarle que era realmente bienvenido, que tenían un futuro permanente y seguro juntos, poniendo la propiedad legalmente a su nombre. En su retorcida y desesperada realidad,
Todo esto se trataba de hacer que su nuevo novio se sintiera cómodo y establecer un nuevo patriarca en la familia. Pero para mí, el mensaje era alto y claro, ella lo estaba eligiendo explícitamente a él por encima de mí. Yo era un chico de 15 años de luto. Acababa de perder a la persona más importante y con más arraigo en mi vida. Todavía estaba tratando de averiguar cómo levantarme cada mañana sin sentir que se me hundía el pecho. Y aquí estaba ella, básicamente rogándome que renunciara a la pieza más grande del legado de mi padre, solo para que su nuevo novio se sintiera cómodo. Fue una traición profunda y repugnante. Era como si ni siquiera pensara por un solo segundo en cómo me sentiría yo, su propio hijo, al entregar la casa de mi padre a un extraño que no contribuía en nada a nuestras vidas. La miré directamente a los ojos y le dije que no, absolutamente no. Le dije que no podía, incluso si quisiera, porque el testamento de mi padre y el fideicomiso estaban establecidos de tal manera que los bienes estaban completamente congelados para la transferencia hasta que yo alcanzara la mayoría de edad. La expresión en su rostro cuando la rechacé con firmeza está grabada permanentemente en mi memoria. Apretó la mandíbula tan fuerte que pensé que se le romperían los dientes bajo la presión. Sus ojos se oscurecieron con puro resentimiento y frustración. Intentó ocultarlo detrás de una sonrisa forzada y tensa, pero estaba atrapada y lo sabía. Sin embargo, eso no le impidió intentarlo. Ocasionalmente tanteaba el terreno durante los siguientes meses, atrapándome en el pasillo y preguntando, ¿estás seguro de que no puedes transferirlo? Tal vez podamos hablar con el abogado y encontrar una laguna. No, ni siquiera una de las propiedades de alquiler más pequeñas. Cada vez le recordaba que era legalmente imposible. Pero honestamente, incluso si tuviera un bolígrafo mágico para transferirlo ese mismo día, habría roto el bolígrafo por la mitad y lo habría tirado a la basura. Darle esa casa se sentía como una traición directa e imperdonable a la memoria de mi padre. Esta era su forma de cuidarme, de asegurarse de que tuviera un futuro seguro, y yo no iba a destruir su arduo trabajo solo para complacer a un tipo que bebía cerveza barata en el sofá de mi padre. Pensé que su avaricia sería el peor obstáculo que tendría que enfrentar. Pensé que si simplemente me mantenía firme, agachaba la cabeza y me concentraba en la escuela, las cosas eventualmente se calmarían en una miseria manejable y tranquila. No tenía idea de que la tormenta apenas estaba cobrando fuerza. Si Rob mudando sus cajas de herramientas y palos de golf a la casa fue una bofetada, mudando a sus hijos fue un puñetazo en el estómago en toda regla. Rob tenía 2 hijos con aires de grandeza de una relación anterior complicada, un hijo de 18 años llamado Tyler y una hija de 19 años llamada Choe. Mi madre hizo todo lo posible para tenderles la alfombra roja. De repente, nuestra casa tranquila y estructurada se llenó de extraños desagradables. Comían nuestra comida sin pedir permiso, se apoderaban de los baños, dejando toallas mojadas tiradas por el suelo, y se tumbaban en los muebles caros que mi padre compró como si estuvieran en un resort de lujo todo incluido. Mi madre los trataba como auténtica realeza. Estaba obsesionada con asegurarse de que tuvieran todo lo que necesitaban para sentirse perfectamente en casa. Les cocinaba sus comidas extravagantes favoritas, les lavaba la ropa y les compraba refrigerios caros utilizando el presupuesto familiar. Era un contraste sorprendente y humillante con la forma en que me trataba a mí. Me convertí en un fantasma silencioso en mi propia casa. Entraba a la cocina para tomar un simple vaso de agua, y los 3, Rob, Tyler y Chloe, estarían riendo histéricamente con mi madre en la mesa del comedor. Las risas se extinguían inmediatamente en el segundo en que yo entraba, reemplazadas por un silencio pesado e incómodo. Luego vinieron los viajes familiares. Mi madre planeaba estas lujosas escapadas de fin de semana a una cabaña alquilada junto al lago o viajes por carretera a la ciudad para ver espectáculos. Siempre lo enmarcaba perfectamente para no sonar como la villana en el papel. Justo antes de empacar el coche con neveras y equipaje, se volvía hacia mí con una sonrisa falsa y excesivamente dulce y decía, «Nos vamos a la cabaña este fin de semana, pero ¿no preferirías visitar a tus abuelos por parte de tu padre? Hace mucho que no los ves y sé que te extrañan. De todos modos, sería aburrido para ti con nosotros». Ella nunca me prohibió directamente ir. Era demasiado cobarde para ese tipo de confrontación directa, pero el mensaje era claro como el cristal, yo era un inconveniente. Era una nube oscura en su perfecta nueva dinámica familiar mixta.
Era un recordatorio flagrante de un pasado que ella quería desesperadamente enterrar profundamente en la tierra. Cuando eres adolescente, realmente no sabes cómo combatir ese tipo de manipulación psicológica sofisticada. Simplemente sigues el juego, empacas tus maletas, esperando que tal vez, solo tal vez, tu propia madre se dé cuenta de que está destruyendo activamente su relación contigo. Pero nunca lo hizo. Pasé incontables fines de semana, incluyendo días festivos importantes como las cenas de Acción de Gracias y la víspera de Navidad, en casa de mis abuelos. No me malinterpreten, mis abuelos eran personas absolutamente increíbles y de gran apoyo. Pero sentarme en su mesa del comedor a cortar un pavó, sabiendo que mi madre estaba jugando a la familia feliz con los hijos de Rob, me destrozaba el corazón. Cada viaje era un pequeño recordatorio de que mi madre estaba eligiendo activamente su nueva vida por encima de mí. Cuando cumplí 17 años, la tensión silenciosa y pasivo-agresiva en la casa escaló a una guerra abierta y hostil. Rob se sintió peligrosamente cómodo en su papel. Dejó de actuar como un invitado afortunado de tener un techo sobre su cabeza. Y comenzó a actuar como el alcaide de una prisión de máxima seguridad. Exigía un nivel de autoridad absoluta que nunca se había ganado. Me acorralaba en la cocina cuando mi madre no estaba cerca, hinchaba el pecho tratando de parecer físicamente imponente y trataba de intimidarme. Decía cosas como, necesitas mostrar más respeto por aquí, chico. Ahora soy el hombre de esta casa o es hora de que aprendas algo de disciplina dura y empieces a actuar como un adulto. Me negué a doblegarme ante él. Miré a este tipo usando las viejas camisas de franela de mi padre, de pie sobre los caros suelos de madera que mi padre trabajó horas extras para instalar, y no sentí nada más que puro y sin adulterar asco. Luché de la única manera que un adolescente sabe hacerlo. Me di cuenta desde el principio de que Rob tenía un ego increíblemente frágil e inflado. Así que le puse un apodo ridículo solo para burlarme juguetonamente de su desesperada necesidad de autoridad. Empecé a llamarlo John Conroy. Honestamente, no tenía ningún sentido. Era solo un nombre tonto y aleatorio que saqué de la nada, pero descarrilaba por completo su tren de pensamiento. Cada vez que intentaba ladrarme una orden para sacar su basura o limpiar el desorden que sus hijos dejaban en la sala, yo lo miraba de reojo, sonreía con confianza y decía, de acuerdo, John Conroy. Lo que digas, jefe. Estoy en ello. Su rostro se ponía de un tono violento y aterrador de púrpura. Odiaba por completo que no le tuviera miedo. Odiaba que viera a través de su fachada de tipo duro. Mi madre constantemente hacía de pacificadora frenética, pero siempre, sin falta, tomaba su lado en cada disputa. Me tiraba al pasillo, apretándome el brazo con la suficiente fuerza como para dejarme moretones y susurraba a gritos, tienes que entender que Rob ahora es parte de nuestra familia. Tienes que dejar de faltarle el respeto. Me estás haciendo la vida miserable. Yo le arrancaba el brazo y le decía exactamente lo que no quería escuchar, esta no es su casa, es de mi padre, y él no va a entrar aquí y actuar como si fuera el dueño del lugar. Nunca respetaré a un hombre que intenta robar la vida de otro hombre. La explosión final que terminó con la relación ocurrió una tarde cualquiera de martes. Rob había estado bebiendo cerveza barata toda la tarde, y me confrontó en la sala de estar mientras intentaba ver televisión. Me apuntó con un dedo grueso y calloso directamente a la cara, gritando a todo pulmón sobre cómo tenía que hacer mi parte, conseguir un trabajo a tiempo parcial para pagar mis propios comestibles y seguir ciegamente sus estrictas reglas domésticas. No retrocedí ni un centímetro. Me puse de pie, me acerqué a su espacio personal, lo miré directamente a sus ojos inyectados en sangre y le dije, tú no eres mi padre. Nunca serás mi padre, y esta no es tu casa. Aquí no eres más que un invitado, y uno terrible, por cierto. Rob perdió completamente la cabeza. Se abalanzó hacia adelante, con el rostro desfigurado por la rabia, gritando obscenidades horribles. Mi madre entró corriendo de la cocina, soltando un paño de cocina, completamente histérica. Se interpuso entre nosotros, empujándome hacia atrás agresivamente. Me agarró del cuello de la camisa y gritó, ¿por qué siempre tienes que buscar pelea con él? ¿Por qué no puedes simplemente respetarlo y hacer que este arreglo funcione por mi bien? La miré, a mi propia madre, defendiendo agresivamente a un extraño hostil y borracho contra su propio hijo adolescente. ¿Por qué debería hacerlo?
Él no me respeta y claramente no respeta que esta fuera la casa de papá. Es un parásito. Rob salió de la habitación, dando un portazo tan fuerte a la pesada puerta principal de roble que los cuadros familiares colgados se sacudieron violentamente contra la pared de pladur. Mi madre se quedó allí, en el centro de la sala, respirando con dificultad, mirándome con puro e inalterado resentimiento. Se cruzó de brazos, su rostro se convirtió en piedra. Esto no está funcionando, dijo fríamente, su voz desprovista de cualquier calidez maternal. No podemos seguir peleando así todos los días. Y luego, sin derramar una sola lágrima, sin un atisbo de vacilación, soltó la bomba definitiva: creo que lo mejor es que busques otro lugar donde quedarte por un tiempo. La habitación comenzó a dar vueltas rápidamente. El aire se me escapó por completo de los pulmones. La miré, esperando el chiste, esperando que se diera cuenta de la horrible gravedad de lo que acababa de decirle a su hijo. Pero su expresión no se suavizó. Espera, dije, mi voz temblaba incontrolablemente a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerme fuerte. ¿Mi casa? Me estás echando activamente de mi propia casa, suspiró, un sonido condescendiente y exhausto, como si yo estuviera siendo completamente irrazonable y dramático. No es solo tu casa, Mark. Es nuestro hogar, y Rob y sus hijos también merecen sentirse cómodos y seguros aquí. Estoy haciendo esto por tu propio bien, para que puedas tener algo de espacio y calmar tu temperamento. Fue la traición definitiva e imperdonable. Estaba echando a su hijo de 17 años a la calle para complacer a un hombre que conocía desde hacía apenas 2 años. Ella realmente pensó que si yo no estaba cerca para recordarle su pasado, tendrían su perfecta pequeña familia ensamblada y todo sería alegría y felicidad. No discutí más. No grité ni supliqué. La intensa ira ardiente dentro de mí se volvió completamente, terriblemente fría. Me di la vuelta sin decir una palabra más, subí pesadamente las escaleras a la habitación de mi infancia y saqué pesadas bolsas de basura negras del armario. Empecé a tirar agresivamente mi ropa, mis libros escolares y los pocos objetos preciosos que tenía de mi padre en las bolsas. No sabía exactamente a dónde iba a largo plazo, pero sabía con absoluta certeza que no podía permanecer bajo ese techo tóxico ni un segundo más. Saqué mi teléfono y llamé a mi abuelo. Él respondió al primer timbrazo, escuchó el tono muerto en mi voz y me dijo que ya venía. Llevé mis pesadas bolsas escaleras abajo y salí por la puerta principal, dándole un portazo, sentándome en el asiento del pasajero de la camioneta de mi abuelo, viendo cómo las cálidas luces del porche de la casa de mi infancia se desvanecían en la distancia. Dejé oficialmente mi antigua vida atrás. Pero mientras apretaba la manija de la puerta hasta que mis nudillos se pusieron blancos, me hice una promesa silenciosa e inquebrantable: no me iría para siempre. Vivir con mis abuelos finalmente salvó mi cordura y mi futuro. Su casa era una fortaleza de paz absoluta y amor incondicional. La noche que llegué, tiritando de frío y del profundo shock de ser desechado por la mujer que me dio a luz, mi abuelo llevó mis bolsas de basura a la habitación de invitados. Puso una mano pesada, cálida y callosa sobre mi hombro, me miró directamente a los ojos y dijo las palabras exactas que yo necesitaba desesperadamente escuchar: siempre serás bienvenido aquí, muchacho. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Eres sangre, y la sangre cuida de la sangre. Finalmente dejé que las lágrimas cayeran esa noche. Me acosté en esa cama desconocida y chirriante, mirando el techo de palomitas de maíz, sintiéndome increíblemente seguro, pero completamente destrozado por dentro. La herida en mi pecho, infligida por mi propia madre, estaba abierta y sangraba profusamente. La descarada e increíble audacia de mi madre durante los siguientes meses fue asombrosa. De hecho, tuvo el descaro de venir a casa de mis abuelos a visitarme los domingos por la tarde. Actuaba como si me hubiera enviado a un campamento de verano divertido, en lugar de haberme echado sin piedad a la calle. Se sentaba en el sofá floral de mis abuelos, sorbiendo té helado dulce y decía cosas con esa voz empalagosa y falsa: te quiero, Mark. ¿Sabes eso, verdad? Solo intento asegurarme de que todo se mantenga en paz para todos en la familia. Incluso trajo una caja de cartón maltratada llena de mis viejos juguetes de la infancia, mis videojuegos favoritos y mis trofeos de béisbol, alegando que pensó que los querría aquí para sentirme más en casa. En realidad, me estaba purgando metódicamente de la casa, pieza por pieza, empaquetando toda mi existencia y sonriendo alegremente mientras lo hacía.
Hablaba sin cesar de cómo Rob necesitaba espacio para sentirse en casa y de cómo yo seguramente comprendería sus duras decisiones parentales algún día, cuando fuera mayor y tuviera mi propia familia. Dejé de participar por completo. Le daba respuestas cortas, educadas y de una sola palabra: sí. No, bien. Emocionalmente, construí un muro de hormigón masivo e impenetrable entre nosotros. Ella había tomado su decisión, y ahora yo estaba tomando la mía. Me di cuenta, en esos momentos de tranquilidad en casa de mis abuelos, de que mi madre nunca sería la madre que necesitaba y me apoyaría. Estaba completamente consumida por construir esta nueva y patética vida con Rob, y yo era solo un daño colateral inconveniente. Pensé que si ella podía elegir a Rob sobre su propia carne y sangre, yo podía elegir centrarme por completo en mí mismo. Tomé toda esa ira hirviente, la profunda traición y el profundo dolor por mi padre, y los convertí en un arma. Puse hasta la última gota de mi energía en asegurar mi futuro para no volver a estar a merced de nadie. Me centré por completo en mi educación gracias al enorme fondo universitario que mi padre había establecido brillantemente en el fideicomiso intocable. No tuve que preocuparme por los aplastantes préstamos estudiantiles ni por trabajar en 3 agotadores trabajos a tiempo parcial solo para sobrevivir. Me gradué de la preparatoria con honores y entré directamente en un programa universitario altamente competitivo. Obtuve una licenciatura en negocios y finanzas, devorando libros de texto hasta altas horas de la noche. Casi inmediatamente después de graduarme, conseguí un puesto de alto salario en una importante empresa de logística corporativa. Fui implacable. En solo 2 años, obtuve un ascenso importante y mi salario era más que suficiente para hacerme completamente independiente financieramente. Me estaba construyendo exactamente en el tipo de hombre del que mi padre estaría increíblemente orgulloso. Aprendí a valerme por mí mismo, a administrar agresivamente un plan de jubilación y a navegar por el despiadado mundo corporativo sin la guía de una madre. Y mientras tanto, el reloj en mi mente seguía descontando hasta 0. El día que finalmente cumplí 21, las restricciones legales sobre mi herencia se disolvieron por completo. Me senté en la pulcra oficina del señor Abernathy una vez más, agarrando un bolígrafo caro, firmando la montaña final de papeleo legal. El fideicomiso transfirió oficialmente el control total, irrestricto y absoluto de todo el patrimonio directamente a mí. Ahora tenía el inmenso poder legal sobre las cuentas bancarias de alto rendimiento, las diversas inversiones en acciones y, lo más importante, la cartera de bienes raíces. Ya no era un niño de 17 años enojado e indefenso llorando en una bolsa de basura. Era un hombre adulto con un trabajo corporativo sólido, una mente analítica aguda y una enorme cuenta pendiente. Decidí que finalmente era hora de echar un vistazo muy de cerca y en profundidad a la propiedad que mi madre y Rob estaban ocupando cómodamente. Era una casa enorme y hermosa de 4 dormitorios en un vecindario de primera, con una estricta asociación de propietarios. Tenía una estructura sólida, pero estaba perdiendo valor potencial de mercado cada día que vivían allí sin pagar alquiler, destrozando los pisos y descuidando el paisajismo. Tenía planes ambiciosos de cursar mi maestría y pensé, ¿por qué no renovar agresivamente esa casa, actualizar la cocina con electrodomésticos modernos, arreglar el techo caído y ponerla en el mercado de alquiler para generar ingresos pasivos sustanciales? Era el movimiento financiero más inteligente y lógico que podía hacer. Sabía que darle la noticia a mi madre sería una pesadilla de proporciones épicas, pero tenía que hacerse. Planeé hacerlo profesionalmente, cara a cara, como adultos. Redacté un plazo muy razonable y generoso para que ellos resolvieran sus próximos pasos, empacaran sus pertenencias acumuladas y desalojaran las instalaciones. Conduje a la casa una tarde fresca de martes, armado con las escrituras legales de la propiedad guardadas de forma segura en un sobre de Manila. Entré en el camino de entrada familiar, mi corazón latiendo con un ritmo constante y tranquilo contra mis costillas. Subí los escalones del porche y llamé con firmeza a la pesada puerta de madera. Silencio absoluto. Llamé de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo vibrar el marco. Nada. Me asomé por la ventana del salón principal, cubriéndome los ojos con las manos para bloquear el resplandor. La casa estaba en completo silencio. Las luces estaban completamente apagadas y la molesta camioneta sobredimensionada de Rob no estaba en el camino de entrada. Pensé que tal vez estaban haciendo recados en el supermercado o asistiendo a una de las citas de Chloe. Me senté en el columpio del porche y esperé durante 30 largos minutos.
Cuando se hizo dolorosamente evidente que no regresarían pronto, saqué mi teléfono. Marqué el número de celular de mi madre. Sonó 4 veces y fue directamente al buzón de voz. Le dejé un mensaje tranquilo y profesional, y luego le envié un mensaje de texto de seguimiento diciendo que me había pasado y que necesitaba hablar con ella urgentemente sobre el futuro de la casa. Sin respuesta, solo un silencio de radio completo y exasperante. Frustrado pero sin desanimarme, volví a mi coche y regresé a casa de mis abuelos para cenar. Mi abuela estaba en la cocina limpiando las encimeras con una esponja. Casualmente mencioné que no había nadie en casa y que mi madre ignoraba por completo mis llamadas y mensajes. Mi abuela dejó de limpiar la encimera, mirándome con una expresión confundida y ligeramente divertida en su rostro. «Oh, ¿no te lo dijeron? Tu madre y Rob se llevaron a los niños a Florida para unas vacaciones de 2 semanas en la playa. Se fueron hace 3 días. Ella publicó fotos en Facebook». Me quedé en la cocina mirando fijamente el suelo de linóleo estampado, absorbiendo la información. Se fueron a Florida por 2 semanas enteras sin decirme una sola palabra. Estaban viviendo en mi casa completamente gratis, sin pagar ni un centavo en impuestos sobre la propiedad, seguro o mantenimiento, mientras tomaban vacaciones extravagantes y muy caras en la playa. Estaban tratando el legado de mi padre, ganado con tanto esfuerzo, como su propio paseo personal gratuito. Tratando mi valiosa propiedad como una casa de vacaciones que podían dejar cuando quisieran sin ninguna responsabilidad. En ese mismo momento, el último vestigio de culpa, vacilación u obligación familiar en mi cuerpo desapareció por completo. El levantamiento silencioso había terminado oficialmente. Era hora de una acción directa y sin disculpas. Necesitaba comenzar el proceso de renovación de inmediato, y no podía permitir que ellos esquivaran mis llamadas desde una silla de playa en Miami mientras yo pagaba las facturas. Legalmente, la casa era mía. Mi nombre estaba en la escritura. Yo era quien pagaba los impuestos sobre la propiedad del fideicomiso cada año. Tenía el derecho absoluto e innegable de tomar el control de mi activo. Así que tomé mi teléfono, busqué un cerrajero de emergencia local bien valorado y programé una cita para la mañana siguiente a las 8 en punto. Si querían tratar mi casa como un hotel barato del que podían entrar y salir a su antojo, iban a aprender una lección muy dura y muy legal sobre bienes raíces y gestión de propiedades. Pensaron que yo era solo un niño ingenuo y roto que se fue llorando hace tantos años. Pensaron que habían ganado la guerra permanentemente, pero estaba a punto de mostrarles exactamente en la casa de quien estaban durmiendo. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba por el horizonte cuando estacioné mi coche en el familiar camino de entrada de la casa de mi padre. No estaba solo. Estacionada justo detrás de mí había una pesada furgoneta comercial blanca perteneciente a una empresa de cerrajería local de alta calificación. Salí al aire fresco de la mañana, sosteniendo un café negro de un autoservicio cercano, sintiendo una extraña e intoxicante mezcla de pura adrenalina y una calma absoluta e inquebrantable. El cerrajero, un tipo corpulento y sin rodeos llamado Mike, cogió su pesada bolsa de herramientas de lona de la parte trasera de su furgoneta y me preguntó qué puertas específicas necesitaban herrajes nuevos. Metí la mano en mi maletín de cuero y le entregué una copia fresca y legalmente notariada de la escritura de la propiedad, demostrando mi absoluta propiedad del bien inmueble. Lo miré directamente a los ojos y le dije que cambiara cada cerradura de las instalaciones. Quería la pesada puerta principal de caoba asegurada. Quería la puerta corrediza de cristal del patio trasero completamente recambiada. Quería la entrada lateral del garaje reemplazada, e incluso quería que el pesado candado oxidado de la valla perimetral de madera se cambiara por algo industrial. Quería que toda la propiedad estuviera más cerrada que la bóveda de un banco. Me quedé en el porche delantero, bebiendo mi café amargo, escuchando los fuertes clics metálicos y el ruidoso taladro eléctrico de Mike. Con cada cerrojo viejo y rayado que era retirado violentamente de la madera y arrojado casualmente a su cubo de chatarra, un peso masivo y sofocante se levantaba de mis hombros. Literal y metafóricamente estaba excluyendo a las personas tóxicas que habían tratado mi vida, mi dolor y el legado de mi padre como un inconveniente desechable. Una vez que las brillantes cerraduras nuevas estuvieron firmemente instaladas y yo tenía el único juego de frías llaves de latón guardado de forma segura en el bolsillo de mi chaqueta, le pagué a Mike, le agradecí su rápido servicio y entré en la casa completamente solo.
Era la primera vez que estaba dentro de esa estructura sin mi madre ni Rob respirándome en la nuca, y había pasado mucho tiempo, 4 años agonizantes. Di un paseo lento y deliberado por las habitaciones, y lo que vi me repugnó absolutamente hasta la médula. La casa era un completo y absoluto desastre. Los caros suelos de madera teñida a medida que mi padre había instalado meticulosamente a mano estaban profundamente rayados y marcados. Claramente, de Rob arrastrando sus pesadas botas de trabajo y enormes cajas de herramientas metálicas por ellos sin el más mínimo cuidado. Las encimeras de granito de la cocina estaban manchadas con lo que parecía vino barato y grasas secos. El fregadero de acero inoxidable estaba apilado de forma aterradora con platos podridos y malolientes que habían dejado perezosamente antes de irse de vacaciones de lujo a Florida. La sala de estar, el lugar donde solía sentarme a ver fútbol americano los domingos con mi padre, parecía una casa de fraternidad barata y destartalada. Había latas de cerveza vacías metidas entre los cojines del sofá, ropa sucia apilada en las esquinas y un olor abrumador a humo de cigarrillo rancio que se aferraba a las cortinas. A pesar de que mi padre tenía una estricta regla de no fumar toda su vida, ya no se sentía como mi hogar de la infancia. La calidez, la estructura, la profunda sensación de seguridad que mi padre había construido en esas paredes había desaparecido por completo. Se sentía como la casa de un extraño, una pieza de bienes raíces descuidada y abusada llena de los restos baratos y de mal gusto de la vida patética y perezosa de mi madre y Rob. Pero ver la flagrante e innegable falta de respeto que tenían por mi valiosa propiedad solo avivó mi fuego interno y cimentó completamente mi resolución. Ya no estaba haciendo esto por una venganza mezquina e infantil. Estaba ejecutando una transacción comercial necesaria y perfectamente legal. Estaba protegiendo activamente mi herencia y mi inversión inmobiliaria de ocupantes ilegales negligentes. Salí de la casa, cerré firmemente el nuevo cerrojo resistente, revisé 2 veces la manija y conduje directamente de regreso a mi oficina corporativa. Me senté en mi escritorio, abrí mis hojas de cálculo y estaba perfectamente contento de esperar la masiva explosión que sabía que se avecinaba. No tuve que esperar mucho. 2 días después, justo alrededor del mediodía, mi teléfono comenzó a vibrar violentamente sobre mi elegante escritorio de oficina. Estaba en medio de la revisión de un complejo contrato de logística, relacionado con una importante promoción corporativa que buscaba, cuando la pantalla se iluminó con el nombre de contacto de mi madre. Miré la pantalla. La dejé sonar. Vibró hasta el buzón de voz. 5 minutos después, volvió a llamar, luego otra vez, luego 2 veces más en rápida sucesión. En el lapso de 30 minutos, tenía 14 llamadas perdidas y 6 mensajes de voz largos y cada vez más desquiciados en mi bandeja de entrada. Me recosté en mi silla de oficina ergonómica, respiré hondo, puse el teléfono en altavoz y escuché cómo se desarrollaba el caos absoluto. El primer mensaje de voz fue pura y sin adulterar confusión: Mark, es tu madre. ¿Por qué mi llave delantera no gira en la cerradura? ¿Le hiciste algo a la puerta mientras estábamos fuera? Llámame de inmediato. Estamos todos agotados por el vuelo temprano. Los niños se quejan y Rob se está enojando muchísimo aquí en el porche. Para el tercer mensaje de voz, la leve confusión se había transformado violentamente en pura furia con derecho: Mark, descuelga el maldito teléfono ahora mismo. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Esto es completamente irrespetuoso e ilegal. Tenemos todo nuestro equipaje pesado en el porche y no podemos entrar a nuestra propia casa. Será mejor que vengas ahora mismo y abras esta puerta antes de que Rob pierda los estribos y rompa una ventana para entrar. De hecho, sonreí. El descaro absoluto era casi impresionante. Realmente creían que podían desaparecer durante 2 semanas enteras en unas vacaciones de playa muy caras, ignorar por completo mis desesperados y repetidos intentos de contactarlos sobre el futuro de la propiedad y luego simplemente regresar casualmente a una casa que no poseían legalmente, sin pagar alquiler, y esperar que todo estuviera perfectamente bien. Finalmente descolgué el teléfono en la 15ª llamada entrante. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir hola. Mi madre gritaba tan fuerte que el audio de mi altavoz del teléfono se distorsionaba visiblemente. ¿Por qué nos dejaste fuera de casa? ¿Qué te pasa en el cerebro? Ven aquí ahora. Chilló, su voz haciendo eco ruidosamente, acompañada por el sonido de Rob maldiciendo fuertemente de fondo. No levanté la voz. Mantuve mi tono increíblemente firme,
canalizando la cadencia profesional, tranquila e implacable que usaba en negociaciones corporativas de alto riesgo. Le dije que había estado intentando localizarla durante días para discutir mis planes para la propiedad, pero que aparentemente estaba demasiado ocupada tomando margaritas en una playa de Florida como para contestar el teléfono o responder un simple mensaje de texto. Le expliqué, utilizando términos legales claros e innegables, que el periodo de gracia había terminado. Tenía todo el derecho legal de asegurar mi activo y estaba oficialmente recuperando la casa para comenzar renovaciones estructurales importantes. Ella no quería escuchar una sola palabra de lógica. Ignoró por completo el concepto de propiedad legal, la herencia o el fideicomiso. Seguía llorando y gritando, ignorando por completo la realidad de la situación. No puedes simplemente echarnos así. Esta sigue siendo mi casa. Te crié en esta casa. No puedes simplemente quitármela como si fueras un banquero despiadado. No tenemos absolutamente ningún otro lugar a donde ir ahora mismo. Nos estás dejando sin hogar. La dejé gritar hasta que se quedó sin aliento. Luego le dije claramente que no era un monstruo y que no los dejaría dormir en la calle esa noche. Le informé que el cerrajero había escondido una llave de repuesto en una caja de seguridad con combinación, asegurada a la valla lateral, y con calma le di el código de 4 dígitos, pero inmediatamente lo seguí con un ultimátum estricto, legalmente vinculante y no negociable. Escúchame con mucha atención, mamá, dije, mi voz fría como el hielo. Tienes exactamente 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Te doy 14 días para empacar tus cosas, alquilar un camión de mudanzas y desalojar por completo mi propiedad. No te lo estoy preguntando, te lo estoy diciendo. Después de 14 días, el equipo de renovación profesional llegará para derribar las paredes. Si tú, o Rob, o sus hijos malcriados, todavía están dentro de esa casa, no dudaré en llamar al sheriff local y hacer que los escolten formalmente fuera de las instalaciones por allanamiento criminal. ¿Me entiendes? El silencio al otro lado de la línea fue pesado, denso y sofocante. Fue casi peor que los gritos ensordecedores. Cuando finalmente habló, su voz era baja, temblaba con una mezcla altamente manipuladora de tristeza fabricada y puro veneno. Nunca en 1.000.000 de años pensé que harías algo tan malvado a tu propia madre. Estás actuando exactamente como tu padre ahora mismo, y no de una buena manera. Ese comentario me golpeó como un puñetazo físico y brutal en el estómago. Ella estaba tratando activamente de insultarme comparándome con el hombre más grande y honorable que jamás conocí, el hombre de cuya riqueza ella estaba intentando aprovecharse actualmente. No caí en la trampa. No la dejé verme sangrar. Lo tomaré como un enorme cumplido, respondí fríamente. 14 días, el reloj está corriendo. Colgué el teléfono y lo puse boca abajo sobre mi escritorio. Sabía que si retrocedía ni 1 milímetro, si mostraba la más mínima debilidad emocional, nunca podría avanzar. Pensé que lo peor de la confrontación había terminado. Pensé que el límite estaba establecido. Estaba increíblemente, peligrosamente equivocado. La verdadera guerra psicológica apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el cielo estaba nublado y gris mientras regresaba a la casa. Había programado una reunión temprano con mi contratista general, un tipo duro y experimentado llamado John, para tomar medidas precisas del patio trasero y discutir el estricto cronograma para derribar los gabinetes de cocina anticuados y arrancar el suelo arruinado. Detuve mi coche en el camino de entrada, esperando por completo que mi madre y Rob estuvieran empacando cajas en silencio dentro, revolcándose en su inevitable derrota, dándose cuenta de que finalmente habían perdido la guerra. En cambio, fui recibido por una emboscada altamente orquestada. Tan pronto como salí de mi coche, sosteniendo mi portapapeles y una cinta métrica, la pesada puerta principal se abrió violentamente, golpeando el revestimiento exterior. Rob salió al porche. Su rostro enrojecido de un tono brillante y peligroso. Lo seguía de cerca mi madre, quien ya se limpiaba lágrimas teatrales. Rob bajó los escalones del porche y se metió directamente en mi espacio personal en el camino de entrada, tratando de usar su voluminosa altura física para intimidarme. Hinchó el pecho, me apuntó con un dedo grueso y calloso directamente a la cara, y comenzó a ladrar como un perro rabioso. ¿Crees que puedes echarnos así? ¿Crees que puedes venir aquí y mandarnos porque tu nombre está escrito en un papel? Construimos una vida entera aquí. Yo soy el hombre de esta casa.
He estado cuidando a tu madre, y no tienes derecho a tirar a mi familia a la calle como basura. Hace 4 años, una versión de mí mismo, asustada y de 17 años, podría haber flaqueado. Podría haberme echado atrás y disculpado para mantener la paz, pero el hombre de 24 años que tenía delante, el hombre con un salario corporativo masivo, un plan de jubilación completamente financiado y respaldo legal absoluto, ni siquiera parpadeó. Lo miré directamente a sus ojos inyectados en sangre y enojados, y de hecho me reí. No fue una risa forzada y nerviosa. Fue una auténtica y profunda diversión ante su pura y cegadora ilusión. No, Rob, dije, mi voz peligrosamente tranquila, completamente inquebrantable, cortando el aire de la mañana. Yo construí una vida aquí. Mi padre construyó una vida aquí, trabajando 60 horas semanales. Tú no eres más que un ocupa perezoso que se sintió demasiado cómodo viviendo del arduo trabajo de un hombre muerto. Esta es mi propiedad. Yo pago los impuestos sobre la propiedad. Yo pago el seguro. Yo tengo la escritura legal. Soy el propietario y estás siendo formalmente desalojado. Es exactamente así de simple. No tienes ningún poder aquí. Él estaba absolutamente furioso, sus enormes puños apretados a los lados, su respiración pesada, pero no podía discutir con la brutal realidad de la ley. Sabía que no tenía absolutamente ninguna base legal en la que apoyarse. Si lanzaba un puñetazo, lo harían arrestar por agresión y lo golpearía con una demanda devastadora tan rápido que le daría vueltas la cabeza. Sabía que lo tenía completamente acorralado. Fue entonces cuando mi madre intervino rápidamente. Al darse cuenta de que el enfoque agresivo y de tipo duro no me intimidaba en absoluto, apartó a Rob, poniendo sus manos en su pecho para empujarlo suavemente hacia atrás y volvió sus ojos manipuladores y llorosos completamente hacia mí. Por favor, Mark, suplicó, su voz quebrándose perfectamente en el momento justo, juntando las manos en un gesto de súplica. Necesitamos desesperadamente más tiempo. 2 semanas no es ni de lejos suficiente. No tenemos ni un céntimo ahorrado para un depósito de seguridad en un nuevo lugar. Los alquileres están muy altos ahora mismo. No tenemos absolutamente ningún sitio a donde ir. La miré, sintiendo un vacío frío y hueco donde solía estar mi simpatía. Quería preguntarle por qué estaba tomando vacaciones de playa en Florida tan caras si no tenía ni un céntimo ahorrado para emergencias básicas de vida. Quería preguntarle a dónde iba todo el dinero de su trabajo, ya que no había pagado alquiler en 4 años. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca para señalar su enorme hipocresía financiera, desplegaron su arma definitiva y altamente calculada. La pesada puerta principal se abrió de nuevo, y la hija de 19 años de Rob, Chloe, salió al porche de concreto. Apenas había notado su existencia en los últimos años. Por lo general, se quedaba encerrada en su habitación, evitándome, pero ahora estaba colocada al frente y al centro del escenario. Llevaba una camiseta gris de gran tamaño, lloraba histéricamente, con la cara entre las manos, y se agarraba fuertemente un vientre grande y claramente embarazado. Mi madre corrió al porche, agarró el brazo de Chloe y tiró de la adolescente sollozando hacia adelante como un escudo humano. Me miró con ojos grandes y acusadores y soltó la gran revelación: está embarazada, Mark. Mírala. No puedes hacerle esto. No puedes echarnos de esta casa cuando está a punto de tener un bebé. ¿De verdad vas a ser el tipo de monstruo cruel y desalmado que deja completamente sin hogar a una adolescente aterrorizada y embarazada? El giro me golpeó fuerte. Realmente no esperaba que un embarazo adolescente complicado se incluyera en esta disputa inmobiliaria. Por una fracción de segundo, me quedé allí en el camino de entrada, el pesado portapapeles sintiéndose como plomo en mis manos, absorbiendo el impacto masivo de la situación. Estaban usando activamente todas las cartas emocionales de la baraja, tratando de usar a un niño no nacido como arma para mantener agresivamente su viaje gratis en mi valiosa casa. Era una trampa brillante e increíblemente despreciable, diseñada perfectamente para hacerme parecer el villano definitivo en su historia fabricada. Miré a Chloe, que sollozaba abiertamente en el porche. Sentí una breve y genuina punzada de lástima por ella. Era joven, aterrorizada, claramente no preparada para la maternidad, y estaba siendo utilizada activamente como un patético peón por su propio padre y mi manipuladora madre. Pero rápidamente, con violencia, me recordé a mí mismo la brutal e innegable realidad.
El embarazo de Chloe no era absolutamente mi responsabilidad. La total incapacidad de Rob para proveer financieramente a su propia hija embarazada no era mi carga financiera. Tuvieron 4 años enteros para ahorrar dinero mientras vivían completamente gratis en una casa totalmente pagada. Eligieron no hacerlo. Eligieron vacaciones, cerveza barata y una cómoda complacencia en lugar de prepararse para el mundo real. Tomé una respiración profunda y constante, asentándome. Miré directamente a mi madre, ignorando por completo su escudo humano, y destrocé por completo su gran ilusión. Sinceramente, lamento mucho que Chloe esté en una situación difícil, dije, mi voz proyectándose clara y firmemente a través del camino de entrada, asegurándome de que los 3 escucharan cada sílaba. Tener un bebé es una responsabilidad enorme, pero esto no cambia absolutamente la ley, y no cambia mi plazo. Les quedan exactamente 13 días. Si necesitan desesperadamente dinero para un depósito de seguridad, tal vez debieron haberse saltado el lujoso viaje a la playa de Florida. No voy a cambiar de opinión. Empiecen a empacar. Mi madre comenzó a sollozar ruidosamente, un lamento agudo y penetrante, colapsando dramáticamente sobre el hombro de Rob. Rob se quedó allí, con aspecto de que iba a sufrir un derrame cerebral masivo inducido por el estrés, su rostro púrpura de rabia reprimida. Ignoré por completo su actuación teatral y patética. Les di la espalda, pasé junto a sus cuerpos inmóviles y pasé la siguiente hora sólida midiendo las dimensiones del patio trasero y discutiendo los valores de la propiedad con mi contratista, Ion. Ni una sola vez miré hacia el porche. Cuando finalmente regresé a casa de mis abuelos esa noche, la intensa guerra psicológica se expandió enormemente. Mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar, iluminando el salpicadero de mi coche con interminables mensajes de texto y llamadas entrantes de parientes lejanos con los que apenas hablaba. Mi madre claramente había pasado toda la tarde llorando por teléfono, llamando a cada tía, tío y primo de su extensa lista de contactos, tejiendo una narrativa altamente editada y profundamente trágica sobre cómo su malvado y codicioso hijo corporativo estaba echando sin piedad a su propia madre y a una niña embarazada indefensa a las calles heladas. Mi tía, que no me había llamado por mi cumpleaños en 5 años, me envió un enorme mensaje de texto de varios párrafos detallando lo increíblemente decepcionada que estaba de mí, afirmando que estaba destruyendo permanentemente a la familia por un bien inmueble y un rencor insignificante. Un primo mayor dejó un mensaje de voz desagradable y agresivo, llamándome un vendido corporativo sin corazón que se preocupaba más por una cuenta bancaria abultada y dinero de herencia que por la verdadera sangre familiar. Todos actuaban como si yo fuera un villano de cómic, ignorando completa y absolutamente el hecho masivo y evidente de que mi propia madre me había echado sin piedad como la basura de ayer cuando yo era solo un estudiante de preparatoria de 17 años en duelo. Me senté en la desgastada mesa de madera de la cocina, mirando fijamente los mensajes tóxicos que inundaban continuamente mi pantalla. Era absolutamente exasperante. La pura hipocresía me hizo hervir la sangre. Desesperadamente quería responder a cada uno de ellos. Quería enviarles a todos fotos de alta resolución de la escritura de la propiedad. Quería enviarles una lista detallada y desglosada de exactamente cuánto dinero había despilfarrado mi madre en vacaciones mientras vivía en mi casa. Pero rápidamente me di cuenta de que discutir con monos voladores es una pérdida de tiempo total y agotadora. No querían la verdad compleja, querían el drama simple y digerible. Mi abuela entró en la cocina, secándose las manos con el delantal. Me miró la cara, vio el estrés intenso y vibrante que irradiaba de mi postura, y me sirvió una taza de café negro caliente. Se sentó frente a mí, con sus ojos viejos y curtidos, agudos e increíblemente sabios. Escúchame con mucha atención, Mark, dijo con firmeza, golpeando la mesa de madera con el dedo para enfatizar. No dejes que te hagan sentir culpable pensando que eres el malo aquí. Absolutamente no lo eres. Tu padre te dejó esa casa y ese fondo fiduciario para asegurar tu futuro, no para subsidiar permanentemente sus terribles decisiones de vida. Si estos parientes bocazas están tan increíblemente preocupados por que ella se quede sin hogar, pueden abrir sus propias carteras e invitarla a sus propias habitaciones de invitados. Fíjate cómo ninguno de ellos realmente le ofrece un lugar donde quedarse. Tenía toda la razón, innegablemente. La comprensión fue increíblemente liberadora, como salir de una niebla sofocante. A estas personas les encantaba el drama, pero nunca asumirían la enorme carga de alojar a Rob y a su familia con aires de grandeza.
Cogí mi teléfono, lo puse completamente en silencio, lo tiré casualmente sobre la encimera de la cocina y subí a dormir. La peligrosa trampa de la complacencia familiar estaba completamente rota. Estaba completamente descansado y listo para el enfrentamiento final. El 14º día finalmente llegó, el plazo definitivo. Me desperté mucho antes de que mi alarma tuviera la oportunidad de sonar. Mi mente estaba aguda como una cuchilla y completamente enfocada en el objetivo. Me duché, me puse una camisa limpia y planchada de botones, tomé los contratos de renovación finalizados y firmados de mi carpeta de cuero, y conduje hasta la propiedad. Una parte de mí, una parte muy pequeña e ingenua, realmente esperaba que hubieran aceptado la dura realidad de su situación y se hubieran mudado en silencio durante la noche para evitarse la máxima vergüenza pública de un desalojo forzado. Estaba completamente equivocado. Mi madre estaba obsesionada con los espectáculos dramáticos, y iba a interpretar activamente a la víctima sangrante hasta el amargo y absoluto final. Cuando estacioné lentamente mi coche en la acera, el césped delantero parecía un mercado de pulgas caótico e increíblemente deprimente. Había pesadas cajas de cartón esparcidas por todas partes. Bolsas de basura negras llenas de ropa barata reventaban por las costuras y muebles feos y desgastados apilados al azar sobre el césped verde que mi padre solía cortar obsesivamente. Pero el césped desordenado no era la peor parte de la escena. Alrededor de las cajas esparcidas, con los brazos firmemente cruzados sobre el pecho y mirándome como una turba enojada con orcas, estaban varios de los parientes lejanos de mi madre. Ella había convocado intencionalmente a una audiencia en vivo para el gran final de su narrativa de víctima. Puse mi coche en estacionamiento, respiré hondo y centrado, salí, y caminé lenta y deliberadamente por el camino de entrada de concreto. No miré al suelo. Mantuve la barbilla en alto, los hombros cuadrados, haciendo contacto visual directo e inquebrantable con cada persona que estaba en mi propiedad. Tan pronto como mi pie tocó el primer escalón del porche, mi madre se separó del grupo protector de parientes y corrió frenéticamente hacia mí. Su rostro estaba rojo brillante e hinchado, pesadas lágrimas corrían por sus mejillas con un ritmo perfectamente practicado. Lanzó un discurso desesperado y altamente emocional, proyectando su voz para que su multitud reunida pudiera escuchar cada palabra trágica. No puedo creer que realmente nos estés haciendo esto, Mark. Eres mi único hijo. ¿Cómo pudiste darle la espalda a tu propia madre cuando más te necesito? No tenemos a dónde ir. Estamos completamente arruinados por tu culpa. Si no hubiera pasado los últimos 4 años agotadores construyendo una fortaleza emocional masiva e impenetrable alrededor de mi corazón, su desesperada actuación podría haberme destrozado. Los parientes murmuraron en voz alta en señal de acuerdo, sacudiendo la cabeza con obvio disgusto. Una de mis tías, la que había enviado el desagradable mensaje de texto, dio un paso agresivo hacia adelante, apuntando un dedo cuidadosamente manicurado directamente a mi pecho. La familia debe permanecer unida, espetó mi tía, su voz goteando veneno. Tu madre te dio la vida. Ha hecho mucho por ti, y tú estás actuando como un propietario despiadado y de sangre fría, echando a una chica embarazada. Deberías estar profundamente avergonzado del hombre en que te has convertido. Miré con calma a mi tía, luego volví a mirar a mi madre, quien escondía su rostro entre sus manos, asomándose entre los dedos para medir mi reacción. La ira dentro de mí no explotó, se condensó en una claridad deslumbrante y dura como el diamante. ¿Familia? Pregunté, mi voz resonando fuerte, cortando los murmullos, lo suficientemente fuerte como para que toda la calle escuchara claramente. ¿Quieren hablar de la familia que permanece unida? ¿Dónde estaba exactamente esta profunda lealtad familiar cuando ella me echó cruelmente de esta misma casa cuando yo tenía 17 años? ¿Dónde estaban todos ustedes cuando ella eligió explícitamente a un hombre que apenas conocía por encima de su propio hijo adolescente en duelo? ¿Alguno de ustedes me llamó entonces para ofrecerme un lugar para dormir? Toda la multitud quedó en un silencio incómodo y absoluto. Se podía oír caer un alfiler sobre el concreto. Mi tía bajó lentamente la mano que señalaba, sus ojos nerviosos se movían entre mi madre y yo, claramente tomada completamente por sorpresa. A mi madre se le cayó la mandíbula literalmente, sus lágrimas falsas se congelaron repentinamente en su cara roja. Ella había omitido conveniente y magistralmente esa parte crucial de la historia de la narrativa trágica que les había vendido. Esto no es una negociación, y esto no es una reunión familiar, continué,
volviendo mi atención por completo a mi madre y a Rob, quien estaba de pie en silencio en segundo plano, mirando sus botas, dándose cuenta finalmente de que no tenía absolutamente ningún poder en esta dinámica. Les di 2 semanas completas. Eso es un lujo que nunca me dieron a mí. El contratista de demolición llega en exactamente 1 hora con un equipo pesado. Si sus cajas no están fuera de mi césped cuando su camión comercial entre en este camino de entrada, irán directamente al contenedor de alquiler, y los haré sacar por allanamiento. Mi madre cambió instantáneamente de táctica, abandonando por completo la rutina de víctima enfadada y pasando a una desesperación pura y sin adulterar. Se abalanzó y me agarró el brazo, su agarre frenético y fuerte. Por favor, Mark, por favor, danos un mes más. Solo 30 días. Encontraremos un apartamento barato. Lo juro por mi vida. Solo necesitamos un poco más de tiempo para reunir los fondos. Miré su mano temblorosa, agarrando mi camisa limpia. Recordé vívidamente el día en que me senté en mi cama y le rogué que no dejara que Rob borrara la memoria de mi padre. Recordé la mirada fría y muerta en sus ojos cuando me dijo que empacara mis bolsas de basura y dejara atrás mi infancia. Ya te di todo el tiempo que vas a obtener de mí, dije con firmeza pero con suavidad, despegando sus dedos desesperados de mi brazo. Tomaste tu decisión hace 4 años cuando me desechaste. Ahora estoy tomando la mía. Sal de mi propiedad. Rob finalmente dio un paso adelante, no para pelear conmigo, no para inflar el pecho, sino para tomar el hombro de mi madre y empujarla suavemente hacia su camioneta fuertemente cargada. Parecía completa y absolutamente derrotado. La lucha se había agotado por completo en él. Sabía que la larga farsa había terminado finalmente. Chloe ya estaba sentada en el asiento trasero apretado de la camioneta, mirando por la ventana, llorando en silencio entre sus manos. Me quedé en el porche, apoyado casualmente en la barandilla de madera que mi padre había construido con sus propias manos, y los observé cargar frenéticamente las últimas de sus patéticas pertenencias en la caja de la camioneta. Los parientes, dándose cuenta de que no quedaba ninguna victoria dramática que consumir, y que habían apoyado en voz alta al caballo equivocado e hipócrita, se retiraron torpemente a sus propios vehículos. Evitaron mi mirada por completo, encendieron sus motores y se marcharon sin decir una sola palabra más en defensa de mi madre. Cuando Rob finalmente cerró de golpe el pesado portón trasero de metal y subió pesadamente al asiento del conductor, mi madre bajó la ventanilla del lado del pasajero. Me miró una última vez al otro lado del camino de entrada. Su rostro era una máscara aterradora de odio puro y venenoso. Todo el falso amor maternal había desaparecido por completo. Nunca te perdonaré por hacernos esto, siseó, su voz temblaba de rabia. El sentimiento es totalmente mutuo, respondí con calma. Me quedé allí y vi cómo la camioneta sobrecargada de Rob salía del camino de entrada, doblaba la esquina y desaparecía por completo calle abajo. La pesada y sofocante nube oscura que había estado flotando amenazadoramente sobre esta casa durante 4 años agonizantes se desvaneció por completo en el aire de la mañana. La atmósfera se sentía increíblemente ligera. Saqué las brillantes llaves de latón de mi bolsillo, abrí la pesada puerta principal y entré. La casa estaba completamente vacía. El silencio era absolutamente hermoso. Los villanos finalmente habían caído, y el castillo era oficial e inequívocamente mío de nuevo. El proceso de renovación comenzó oficialmente exactamente 1 hora después, precisamente según lo programado, cuando llegó el equipo pesado del contratista, entrando en la casa con sus botas y herramientas, y comenzó a balancear enormes mazos de acero contra las paredes de la cocina anticuada y manchada de grasa. El ruido fuerte y destructivo sonó como música absoluta para mis oídos. Cada golpe violento del martillo, cada pieza de pladur que se estrellaba contra el suelo, estaba derribando activamente la historia tóxica y abusiva con la que mi madre y Rob habían infectado la casa. Fue destrucción, pero se sintió completamente como una profunda curación. Durante los siguientes 3 meses, dediqué mi tiempo, mis fines de semana, mis ahorros de salario corporativo y mi propia visión creativa a transformar completamente la propiedad. Arrancamos cada centímetro cuadrado de la madera rayada y arruinada, y colocamos un suelo elegante, moderno y muy duradero. Actualizamos por completo la fontanería defectuosa, pintamos cada habitación con colores brillantes, limpios y acogedores, y modernizamos completamente los baños con nuevos accesorios y azulejos. Paisajamos el jardín delantero,
borrando por completo los parches de césped muerto donde Rob solía estacionar su camioneta con fugas. Para cuando el sofocante polvo de la construcción finalmente se asentó y las estrictas inspecciones de la ciudad fueron aprobadas con gran éxito, la casa era completamente irreconocible del santuario deprimente y desordenado en el que Rob la había convertido lentamente. Era hermosa, altamente funcional, y lo más importante, increíblemente valiosa en el mercado inmobiliario. La puse en el competitivo mercado de alquiler, y en una sola semana de haberla listado, una familia encantadora, tranquila, joven y profesional firmó un sólido contrato de arrendamiento de 2 años. Los ingresos mensuales por alquiler eran sustanciales. Cubrían fácilmente los impuestos anuales sobre la propiedad, el seguro integral de propietarios y dejaban un margen de beneficio masivo y cómodo que inmediatamente redirigía mis agresivas carteras de inversión en acciones y a mi fondo universitario dedicado para mi próxima maestría en administración de empresas. Oficialmente, e innegablemente, había asegurado mi absoluta independencia financiera, completamente bajo mis propios términos, utilizando las herramientas exactas que mi padre me había dejado. En cuanto a mi madre, Rob y su tóxica familia extendida, el estricto límite que establecí esa fresca mañana en el camino de entrada de concreto se convirtió en una pared de concreto permanente e impenetrable de 1 milla de altura. Bloqueé permanentemente su número de teléfono de mi dispositivo. Los bloqueé a ella y a Rob en cada plataforma de redes sociales. Corté completamente el contacto con cada pariente que se atrevió a llamarme egoísta sin conocer los brutales hechos. Aprendí una lección de vida muy dura, pero increíblemente valiosa, sobre el concepto de la sangre. Compartir ADN genético con alguien no les da un pase VIP incondicional automático para faltarte el respeto, usarte como un cajero automático o manipular maliciosamente tu futuro para su propio beneficio egoísta. Un título biológico como madre no significa absolutamente nada si las acciones diarias detrás de él son completamente tóxicas, egoístas y abusivas. La familia se construye sobre el respeto mutuo y la protección, no sobre el derecho y el robo. Me di cuenta, sentado en mi tranquilo apartamento, revisando mis hojas de cálculo financieras, de que el regalo más grande y absoluto de mi padre no fue solo la cartera de bienes raíces físicos o la enorme cantidad de dinero asegurada de forma segura en el fideicomiso. Su regalo más grande y profundo fue el cimiento estructural de la independencia total. Él construyó una fortaleza legal inquebrantable a mi alrededor, perfectamente diseñada por un brillante abogado, para que cuando las mismas personas que se suponía que me amaban y protegían inevitablemente fallaran, yo tuviera el poder y los recursos definitivos para protegerme. Me enseñó desde la tumba que el verdadero amor se trata de una intensa preparación y de asegurar la seguridad, no de la manipulación emocional y las sonrisas falsas. Ahora tengo 24 años. Tengo una carrera próspera y en ascenso en logística corporativa, una cartera de bienes raíces de rápido crecimiento y altamente rentable, y un círculo cercano y ferozmente leal de personas. Mis increíbles abuelos, mis amigos cercanos, quienes realmente entienden el verdadero significado de la palabra lealtad. Sobreviví a la tormenta más oscura de mi juventud. Recuperé agresivamente lo que era legítimamente mío a través del poder de la ley, y construí una vida sólida que nadie podrá quitarme jamás. Soy el dueño absoluto de mi propio destino. Y déjenme decirles, el negocio está en pleno auge. Muchas gracias por quedarse y escuchar mi historia hoy. Si hay una lección masiva que cambia la vida que quiero que se lleven de todo este calvario, es que establecer límites firmes, legalmente vinculantes y no negociables con miembros de la familia tóxicos nunca es un acto de crueldad. Es el último y necesario acto de autopreservación. No le deben su brillante futuro a las personas que cobardemente se negaron a proteger su pasado. ¿Alguna vez han enfrentado algo similar con su propia familia? ¿Alguna vez tuvieron que usar un abogado, una demanda o la dura y fría ley para luchar contra un padre tóxico y con aires de grandeza? Compartan su historia en los comentarios a continuación. Leo cada uno de ellos. Y no olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse el próximo viaje. Manténganse fuertes.